Vamos a continuar hablando la misma línea que hemos hablado todos los jueves. Todos los jueves, en lo que va de año, hemos hablado de ser una iglesia apostólica, de por qué una iglesia apostólica, por qué tenemos una doctrina apostólica, en qué se diferencia una iglesia apostólica de una iglesia normal o corriente, porque definitivamente si queremos movernos como se movía la iglesia de Hechos de los Apóstoles, tenemos que ser como era la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Se veía que la iglesia de Hechos de los Apóstoles era una iglesia poderosa en señales, milagros, prodigios, sucedían cosas extraordinarias, la gente se sanaba por montón, no había necesitado en medio de ellos, a pesar de que había crisis, hambruna. ¿Y por qué sucedía eso? Porque era una iglesia apostólica, digo, una iglesia apostólica. Usted, al estar en la iglesia de Jesucristo, usted también está en una iglesia apostólica. Dile al que está a tu lado, estás en una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica donde estamos desafiados a caminar como camina la gente de Dios, como camina la gente emprendedora, porque lo apostólico es dominio. Diga, lo apostólico es dominio. Diga, lo apostólico es posesión. Diga, lo apostólico es crecimiento. Pero también diga, lo apostólico es expansión y transformación. Vuélvalo a decir más fuerte, por favor. Lo apostólico es expansión y transformación. Y de eso queremos hablarte en esta noche. El tema que vamos a discutir o hablar en esta noche lleva por título: lo apostólico te lleva a la expansión y a la transformación. Dile al que está a tu lado, tómale la mano por favor y dile: tienes que saber que lo apostólico te va a llevar a la expansión y a la transformación. Porque cuando usted es parte de una iglesia de reino, tú tienes que entender que una iglesia de reino tiene tres objetivos fundamentales. Número uno, que la gente se arrepienta de sus pecados y confiese a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Ese es el primer fundamento de la iglesia de reino, que la gente se arrepienta de sus pecados, acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y comience a tener una relación con Dios. Lo segundo que hace una iglesia de reino, que es que la gente pueda conocer y experimentar el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Porque si usted se da cuenta, la iglesia tradicional por años se enfocó en hablar cosas que son lindas, pero que carecen de trascendencia. Por ejemplo, usted antes iba muchas veces a la iglesia, o quizás usted no, quizás no fue su caso, quizás usted viene nacido de nuevo, y en muchas de las iglesias uno de los temas predilectos es hablar del amor de Dios y del amor de Cristo, ¿sí o no? Pero usted sabía que Cristo nunca le dijo a nadie te amo. En la Biblia no hay un solo versículo que Dios le dijera que amaba a la gente. Cristo. ¿Por qué Cristo no le decía que amaba a la gente? Porque Él no se lo decía, Él se lo demostraba. Y hay un nivel del evangelio en que es más lo que tú demuestras que lo que hablas. Entonces una iglesia de reino, una iglesia apostólica, su segundo fundamento es que la gente pueda conocer y experimentar el poder de Dios, porque el poder de Dios va a mostrar el amor de Dios, el poder de Dios va a mostrar la misericordia de Dios, el poder de Dios va a mostrar el bien de Dios, porque el poder de Dios lo engloba todo. ¿Y cuál es la tercera característica o el tercer fundamento de una iglesia de reino y una iglesia apostólica? Que tú abras tu mente. Diga, abrir mi mente. Y tenemos que abrir nuestra mente porque para que la iglesia funcione, para que la gente de Dios sea respetada, usted necesita abrir su mente y creer que sí se puede. ¿Por qué? Porque el reino de Dios avanza con tres cosas: con amor, diga, con amor, con poder y con dinero. El reino de Dios avanza con amor,
El reino de Dios avanza con el poder de Dios y el reino de Dios avanza con plata, porque sin plata no hay misioneros, sin plata no se imprimen Biblia, sin plata no hay televisores, sin plata usted no prospera y no puede ayudar a otros. Entonces, cuando nosotros vamos a los territorios, damos los desayunos, damos la bolsa de amor, la gente siembra el alimento, le pagamos el pasaje, dígale que está a su lado, para eso se necesita plata. Ahora, cuando usted tiene el amor de Dios y usted tiene el poder de Dios, ¿qué es lo que hace que tu vida comience a tener finanza o que sigas quebrado? Que abras tu mente o que mantengas tu mente estrecha. Por eso es que el diablo, después que la gente acepta a Cristo, el diablo, como no puede ya quitarle la salvación a la gente, va a hacer que la gente pierda la prosperidad. ¿Por qué? Porque si un cristiano pierde ser próspero, tienes un cristiano que se perdió de ser la imagen y semejanza de Dios. Usted sigue aquí todavía. Por eso que dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen. Ahora, la imagen y semejanza de Dios será un Dios pobre, pegado, haciendo cola, dando lástima, pidiendo un medio para completar un real, debiéndole una vela a cada santo. ¿Usted cree que esa es la imagen y semejanza de Dios? Eso quiere decir que diga conmigo, debo abrir mi mente. Por eso es que una iglesia de reino, lo primero que hace es que tú tengas una relación con Jesucristo y lo declares como tu Señor y Salvador, te arrepientas de los pecados. Lo segundo es el que manifiestes y vivas el poder de Dios, pero lo tercero es que abras tu mente. Dígale que está a su lado, eso es contigo. Diga, debo abrir mi mente. Y debemos entender eso, por eso lo apostólico te lleva a la expansión y a la transformación. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Génesis, capítulo 1, verso del 6 al 8. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Diga conmigo, expansión. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Se lo vuelvo a leer. E hizo Dios ¿qué? ¿Qué hizo Dios? No, ¿qué hizo Dios? Yo necesito que usted se familiarice con esa palabra. ¿Qué hizo Dios? Quiere decir que expandirme es algo que Dios hace. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo la expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día. Fíjese que no lo llamó cielo. ¿Lo llamó qué? Cielos. En plural. Porque ahí está hablando de las dimensiones donde Dios opera. Porque dile que está a tu lado, Dios no opera en la estrechez. Dios opera en la expansión. Señores, Dios no le gusta la estrechez. Dios está en contra de la estrechez. Dios está en contra de la estrechez mental. Dios está en contra de la estrechez espiritual. Dios está en contra de la estrechez económica. Dios está en contra de la estrechez social. Dios está en contra de que vivamos en caja de fósforo, porque Dios hizo la expansión. Diga la expansión. No, pero dígalo, la expansión. Y esto es fundamental para los días que estamos por vivir, porque si usted se da cuenta, todo está trabajando para que tú no te expandas. Tenemos un sistema social, político, económico y espiritual sobre la nación que pareciera que está trabajando para que tú no te expandas. Tú ves, por ejemplo, para que tu sueldo no se expanda, la inflación galopando, pero la delincuencia
cada día trabajan más disciplinados, cada día son más diligentes, cada día, de verdad, cada día trabajan horas. La delincuencia, mire, si hay alguien que trabaja en este país es la delincuencia. Antes usted y yo, a las 10 de la noche, era que nos íbamos para la casa, ¿sí o no? Pero ahora a las 5 de la tarde, ya usted, o sea, los malvados comenzaron a trabajar tiempo extra y tenemos a los buenos querer trabajando menos. ¿Aló? Por eso que usted ve que las cosas van así. ¿Por qué? Porque usted ve que la delincuencia entonces trabaja para que no te expandas, sino para que te vayas rápido a la casa. ¿Cómo eran los apartamentos que hacían antes? Mi familia vivía en el 23 de enero. Mire, si hay apartamentos grandes, y si usted ha ido a los apartamentos del silencio, la sala es de este tamaño, una cosa así. Pero hoy, ¿cómo son los apartamentos? 40 por 40, y tú ves que miden 40 por 40 y tienen 3 habitaciones, 2 baños, una cocina. Tú dices, Dios mío, y te dicen, no, para aprovechar bien los espacios. Pero si tú te das cuenta, lo que se están robando es la expansión. Satanás comenzó a meter un pensamiento en la vida de la gente, que con un niño está bien, que 2 son demasiado y que 3 te volviste loco. ¿Sí o no? Ahorita pensar en tener 3 hijos, ¿qué dice la gente? ¡Una locura! Estoy muy joven. Dígame cuando usted ve una pareja joven, ¿y cuándo vas a tener hijos? No, dentro de 5 años, 6 años, porque primero hay que vivir la vida, hacer las metas. Y la Biblia dice que bienaventurado el joven que tuvo hijos en la juventud y se llenó de ellos. ¿Aló? Entonces fíjese, este sistema trabaja en tu mente, ¿verdad? Para que en el ejemplo Carlos y Génesis, que van a tener 1 año de casado, escuche. Pues yo necesito que usted me siga, van a tener 1 año de casado, ¿verdad? Génesis tiene 6 meses de embarazo. Quiere decir que Carlos, a los 6 meses, todo lo que tuvo reprimido durante 20 años, dio su fruto. ¿Verdad? Pero ¿qué le hubiese dicho la gente? Ustedes están locos. Si ustedes están de luna de miel todavía, ¿cómo van a salir embarazados tan rápido? Pero lo que la gente no entiende es que los hijos jamás serán una carga. Los hijos son tu garantía de expandirte al mañana. Y la Biblia dice que cuando tú eres pila, tú tienes los hijos en la juventud. ¿Por qué? Porque cuando Carlos tenga 45 años, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿Y tú? Cuando Carlos tenga 45 años, va a tener un hijo de 20 años, con toda la fuerza de 20 años, más Carlos siendo un hombre joven de 45, que todo lo que Dios mandó a hacer a Carlos, va a tener a alguien que lo ayude. Pero si Carlos lo tiene a los 32, cuando el hijo tenga 20, ya Carlos está pidiendo tiempo porque ya pasó los 50. No sé si le está cayendo. Por eso dile que está a tu lado, la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca, pero todo está diseñado para que no te expandas. Este mensaje que quiero predicarte en esta noche, lo prediqué en julio del 2015. Lo prediqué en julio del 2015 y hoy cuando hablaba con el Señor sobre qué predicar, no me caía nada. Yo, Señor, y entonces, me dijo, no, es que no quiero que prediques nada nuevo. Busca tus bosquejos y me vas a hablar de esto. Donde manda capitán, no manda nadie. Entonces, vamos a arrancar, amén. La naturaleza del reino de Dios es expansión. Nosotros tenemos que entender eso, que una vida de reino, una familia de reino, una iglesia de reino, se expande, diga, se expande. Una iglesia de reino, una visión de reino, se expande. Gente que está en el reino, cristianos de Dios que están en el reino, lo normal, lo natural es que se expanda. Pastor, entonces los que no se expanden no están en el reino. No. Porque en el reino todo se expande. ¿Aló? Pastor, ¿y se puede ser cristiano y no estar en el reino? Claro. Claro, porque cuando tú aceptas a Cristo
eso te da salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, eso te da salvación. Pero decidir cambiar tu manera de pensar es lo que te introduce en el reino. Por eso Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cuando ustedes comiencen a cambiar la manera de pensar, porque arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, dejar las locuras mentales, es metanoia, es cambio de mente. Cuando tú cambias la manera de pensar, es cuando te introduces en el reino. Pero cuando tú no estás en el reino, las finanzas no se expanden. Cuando tú no estás en el reino, en la dimensión apostólica, el crecimiento en tu célula, en tu reino se expande. Cuando tú no estás, pastor, pero si yo he creído hasta ahora que estoy en el reino. Papito, levanta tu mano y di conmigo: la naturaleza del reino es expansión. Dilo: lo apostólico trae expansión y transformación. Por eso que nosotros debemos entender que una vez que yo acepté a Cristo, ahí no es cuando termina mi carrera, ahí es cuando recién empieza. ¿Y por qué recién empieza? Porque de lo estrecho Dios me va a llevar a la expansión. Diga eso conmigo: de lo estrecho Dios me va a llevar a la expansión. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que todo lo que Dios nos da es para ser expandido por toda la tierra. Todo lo que Dios te da es para ser expandido. Aquí voy. Quiere decir que mucha gente está orando para que Dios le dé cosas más grandes en lugar de expandir lo que tiene. Hello. Hay gente que está orando: Señor, por favor, expande mi finanza. Señor, por favor, expande mi vida. Señor, por favor, expande mi red. Y Dios te está diciendo: mira lo que tienes en la mano, Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Porque con lo que tienes en la mano es lo que voy a hacer que Israel se expanda y salga de la esclavitud y entre en la tierra prometida. ¿Cuál es la enseñanza? Que ya hay algo que Dios puso en tu mano una vez que aceptaste a Cristo, pero tú tienes que tener la habilidad de poderlo expandir, porque en los próximos días Dios no te va a decir: aquí tienes la expansión. Dios te va a preguntar: ¿qué tienes en la mano? Y con lo que Dios ha puesto en tu mano, con eso es que vas a alcanzar la expansión. Entonces hay gente que se perdió la vida pidiendo algo que ya tenía. Hay gente, hay congregaciones que se le fue la vida orando por los perdidos, sin nunca a través de la predicación ganarse al perdido. Usted no puede tener una iglesia orando: Señor, que la gente se convierta en este barrio, que la delincuencia baje, Padre, que vengan las multitudes y que vengan las almas, y la iglesia no lleve a sus miembros a sembrarse, la iglesia no lleve a sus miembros a predicar, porque usted no va a esperar que Dios haga lo que tiene que hacer usted. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Por eso el profeta le dijo a la viuda: ¿qué tienes en casa? Porque no se trata de algo que no tiene, porque la Biblia dice que cuando nos dieron a Cristo, con Cristo nos dieron todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que lo que yo tengo que expandirlo. Que entonces, pastor, ¿a dónde me quiere llevar? Que si no tienes finanza, que si no tienes crecimiento, que si tu vida con Dios no se está expandiendo, no es porque el diablo te tenga trabado o tú estés ahí esperando que venga un ángel, es porque no te has levantado a expandirlo. Por eso el apostólico te desafía, por eso el apostólico te confronta, por eso el apostólico te mete corriente, porque el apostólico sabe que Dios ya te equipó con todo y que ahora tú tienes que pararte. Por eso dile al que está a tu lado: tienes que pararte. Dile: tienes que moverte. Dile: que tienes en tu mano, que tienes en tu casa. Dile: que tienes en el bolsillo. Dile: ya tienes que expandirlo. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria. Todo lo que Dios te da es para que tú lo expandas. ¿Qué cosa quieres? Piensa por un minuto en lo que quieres.
Sea un carro, sea $1.000.000, sea multitudes en tu célula, sea una casa. ¿Qué quieres? Piénsalo. Diga, ya lo tengo. Diga, el detalle es que es muy pequeño, pero necesito expandirla. ¿Por qué? Porque yo te quiero decir algo. Si ya el carro está en tu mente, si ya la casa está en tu mente, si ya la prosperidad está en tu mente, si ya el milagro está en tu mente, ya lo tienes. Ya lo tienes. Ahora, ¿dónde tienes que expandirlo? Al mundo natural. Se lo muestro bíblicamente. Dios hizo lo que se ve de lo que estaba en su mente. Lo que estaba en su mente, Dios lo expandió a que se viera. No, yo a usted no le está cayendo. Yo como que mejor vamos a cantar algo porque no están entendiendo. ¿Sí me está entendiendo? Usted está aquí. La Biblia dice que lo que se ve fue hecho. De lo que no se veía. No se veía, pero existía. No se veía, pero existía. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que no lo veas no significa que no existe. Ya existe. Ya es tuyo. Pero tienes que expandirlo al mundo natural. Solo 3 o 2 se lo les cayó. A lo mejor en otra iglesia la gente estuviese ya celebrando, aplaudiendo. Yo sé que ya todos ustedes son millonarios, son profundos en revelación, y esto que yo les estoy diciendo no es nada nuevo y los aburre. A lo mejor en otro lado sí, que lo hubiesen celebrado un poquito más, porque lo que yo necesito ya me fue dado. Solo tengo que expandirlo. La palabra expansión viene de una palabra en latín que se escribe expansionis, diga expansionis. Y esta palabra expansionis significa extenderse, agrandar, cubrir más superficie. Diga extenderse, dígalo, extenderse, agrandar, cubrir más superficie. Entonces, cuando hablamos de que tienes que expandirte, que es expansión, que tienes que expandir lo que ya existe en tu mente, ¿qué significa? Que tienes que extenderlo, tienes que hacer que se playe. ¿Qué es extender? Es cuando usted tiene algo que está muy ñuñadito y usted lo empieza a extender. Es que cuando todavía las ideas están así muy amuñañaditas y usted comienza, cuando las finanzas están así amuñañaditas, cuando los hijos están amuñañaditos y usted comienza con la oración, con la palabra, con la fe, con el trabajo, y de repente lo que se parecía chiquitico, con usted ir pasando la mano, con usted ir haciendo lo que tenía que hacer, lo que estaba chiquitico comenzó a extenderse. Señores, eso es expansión. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios nos agarró todo chuki, Dios nos agarró todo muñuñadito, y el Espíritu Santo comenzó a pasar la mano. Y el Espíritu Santo comenzó a pasar la mano. Y el Espíritu Santo comenzó a pasar la mano. Y a medida que el Espíritu Santo va pasando la mano en usted se sigue extendiendo. Quiero decirte una noticia. ¿Sabes cuándo el Espíritu Santo va a dejar de pasar la mano en ti? Cuando salgas de esta tierra. Por eso, hasta el último suspiro de tu vida, tú tienes que extenderte. La iglesia tiene que extenderse. Por eso, cuando usted está en una iglesia cómoda, que lo importante es, mire, cuando usted sabe que una iglesia perdió el reino, cuando todos sus miembros se conocen. Cuando todos sus miembros se conocen.
Y usted lo conoce a todos. Y usted sabe quiénes son todos. Y usted conoce los chismes de todos. Y usted conoce las mañas de todos. ¿Y qué comienzan a decir? Es que aquí somos una gran familia. ¡Familia! Créame que es así. ¿Y qué pasa con la mayoría de la gente cuando viene de otra congregación o viene de la religión? Que dicen, oye, es que a mí me gustaba mi otra iglesia, porque ahí todos éramos una familia. Claro, porque hacía meses que las aguas no eran movidas por gente nueva y no se expandían, papá. Pero cuando tú estás en una iglesia de reino, que todos los días tienes que predicar, que todos los días tienes que ganarte al nuevo, que todos los días se suma gente nueva, eso es garantía de que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Porque ten tus manos levantadas, ten tus manos levantadas. Cuando Cristo estaba predicando, los únicos que se conocían eran los 12, pero todos los días había gente nueva que no conocían. Todos los días le decían a Jesús, aquí hay gente nueva. Todos los días venía un niñito y decían, ¿quién es este niño? No sé, pero tiene 5 panes y 2 peces. Siempre la gente nueva es la que trae el alimento para poder alimentar a multitudes. Ten tu mano levantada, esto me está cayendo. Los 12 que se creían familia no podían alimentar a multitudes, pero cuando llegó el niñito nuevo que representaba la expansión, los nuevos siempre traerán la expansión de multitudes y de alimentos. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque una familia rancia se muere, pero cuando llega el nuevo, que es la expansión alcanza para alimentar a multitudes. Aplauda al Rey de Gloria. Diga, expansión. Es cubrir más superficie. No es que el sueldo te alcanza para comer y para mandar remendar los zapatos. No es que la finanza te alcanza para cuidar a los hijos y no te alcanza para soñar con comprarte un carro. Es que tú comienzas a cubrir más superficie. Cuando tu oración, tu vida con Dios empieza a expandirse, tu oración comienza a cubrir más superficie. Tu vida espiritual comienza a cubrir más superficie. Tus finanzas comienzan a alcanzar más. Y tú comienzas a decir de la noche a la mañana, Dios mío, pero la cosa va en aumento, la cosa está mejorando, la cosa me está alcanzando. ¿De dónde están saliendo los recursos? Y es porque estás entrando en la dimensión apostólica donde todo se expande. Señores, en el reino y en lo apostólico, todo lo de Dios es expansión, pero viene contenido en una semilla. La expansión jamás comienza con algo grande. Cuando usted está en lo apostólico, usted no puede desesperarse, porque la ansiedad va a querer hacer que lo que Dios te dijo lo quieras ya. Lo quiero ya, que sea ya, démelo ya. Y cuando tu mente comienza a decirte que es ya, y que dónde está la respuesta de Dios, si yo la quiero ya, yo quiero decirte que ahí te está hablando Satanás. Se lo muestro bíblicamente. Jesucristo iba a ser el dueño de todo. Le iban a dar todos los reinos, ¿sí o no? Y Jesucristo tenía que tener paciencia, esperar que lo vendieran, esperar que lo traicionaran, esperar morir en la cruz, esperar resucitar, esperar. Y después de esperar era que su poderío se iba a expandir, que era cuando él dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Pero dice la Biblia que comenzando su ministerio, a la edad de 30 años, el diablo se le aparece. Y el diablo le habla y le dice, Cristo, si tú postrado me adoras, yo te lo doy ya. Si tú postrado me adoras, no tienes que esperar. Cristo, tú puedes esperar el proceso. ¿Para qué vas a esperar tanto? Tú eres Dios, lo que tienes que hacer es adorarme.
Porque cada vez que queremos adelantar los procesos de Dios en nuestra vida, cada vez que queremos adelantar la respuesta de Dios en nuestra vida, sin tener paciencia, terminamos adorando al diablo, a la serpiente antigua. Quiero ya, quiero hacerme rico ya, quiero que todo sea ya, quiero ya. Y se nos olvida que en lo apostólico, en el reino de Dios, hay que esperar, porque las promesas se heredan por fe y por la paciencia. Por eso es que la Biblia dice, pacientemente Él me respondió. Clamé a Jehová y Él me respondió. ¿Cuándo Dios le respondió? Cuando tuvo paciencia. Por eso es que el libro de Habacuc dice que espera la promesa, que aunque tardare, llegará a su fin, que no tardará. Entonces primero me dice que va a tardar, pero después me dice que no va a tardar. ¿Por qué? Porque cuando usted se mueve con ansiedad, las respuestas terminan llegando más tarde que esperándola con paciencia en fe. Por eso dile al que está a tu lado, en el reino, en lo apostólico, toda tu expansión está en una semilla. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, verso del 31 al 32. Mateo capítulo 14, verso del 31 al 32. No, Marcos, perdón. Deme un segundito. Se me fue la cita. Donde dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Espíritu Santo. Yo puse 14. Mateo 13 del 31 al 32. Exacto. Eso es lo bueno de tener una ayuda idónea, ¿ves? De una vez mi esposa, rácata. Mira lo que le dice. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al ¿qué? Al grano. 31. El reino de los cielos es semejante ¿qué? Mire lo que Jesucristo dijo. El reino de los cielos. ¿Y en qué en Génesis Él llamó cielos? El reino de la expansión es semejante a un granito. ¿Dónde está tu expansión? En algo pequeñito. El problema nuestro es que desvalorizamos tanto lo que somos o tenemos, que queremos pretender ser otra gente, queremos pretender tener otras cosas en lugar de comenzar con lo que ya tenemos. Pero el reino de la expansión es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Diga, tomó y sembró. Quiere decir que tengo que trabajar. Diga, trabajar. El problema de muchos es que no quieren trabajar lo que tienen. No quieren trabajar con su persona. Entonces Dios te dio un talento, pero tú eres perezoso, tú eres flojo, y en lugar de trabajar con la flojera, en lugar de trabajar con el desorden, en lugar de trabajar con el carácter, tú sigues buscando el golpe de suerte. Pero para poderte expandir, lo que tienes que trabajarlo.
Mira que está a tu lado, tienes que trabajarlo. El hombre lo tomó y lo sembró en su campo. Versículo 32. El cual a la verdad, ¿qué es la expansión? La expansión de los cielos comienza siendo lo más pequeño. ¿Qué me quiere decir, pastor? Y ten levantadas tus manos. Hoy lo que puedes tener en tus manos lo puedes considerar muy pequeño. Los sueños que están en tus manos, las esperanzas que están en tus manos, el capital que tienes para iniciar, el dinero que tienes para arrancar algo, puede parecer lo más pequeño. Cuando te comparas con otros, tú eres muy pequeño. Cuando comparas lo que tienes con lo que otros están haciendo, tú lo ves muy pequeño. Pero si tú entras en la dimensión del reino, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Cuando tú decides entrar en la expansión del reino, cuando has crecido, lo demás quedó muy pequeño y tú entraste en la expansión. Aplaude al Rey de Gloria. Yo no sé si usted le está cayendo. Usted le está cayendo algo en esta noche. Por eso dile al que está a tu lado, aunque parezca muy pequeña, aunque parezca que tu competencia es más grande, aunque parezca que es chiquitica tu fe, dile, aunque parezca que tu crecimiento es muy pequeño, todo lo que metas en lo apostólico, dile, se va a convertir en lo más grande de todo el lugar. Porque en el reino de Dios, en lo apostólico, la expansión comienza siendo lo más pequeño. Mire, ¿por qué nosotros vamos a crecer y nos vamos a expandir? Porque cuando comenzamos como iglesia éramos la más pequeña, en una casita. Hoy ya somos casi 300 personas, tenemos una radio, vamos por crecimiento. Yo quiero decirte que todo lo que consideres pequeño, todo lo que consideres pequeño, decídete a trabajarlo. Dile al que está a tu lado, decídete a trabajarlo. Dile, ¿sabes cuál ha sido el problema? Que lo has menospreciado por ser pequeño. Pero lo que consideras muy pequeño, trabajado con el reino y con lo apostólico, se va a convertir en lo más grande de todo el lugar. Señores, por eso debemos entender que la forma, escuche bien, debemos entender que la forma de traer transformación es con la expansión. Dile al que está a tu lado, si no hay expansión, no hay transformación. Hay gente que quiere que Dios le transforme la casa, hay gente que quiere que Dios le transforme la finanza, hay gente que quiere que Dios le transforme la vida sin primero expandirse. Y para que haya transformación, primero tiene que haber expansión. Y si te vas a expandir, tienes que trabajar. Así que dile al que está a tu lado, es trabajo, es expansión y terminas en transformación. Mire lo que dice la carta a los Corintios, 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Si usted le cae esto, hermano, usted va a dejar las excusas para prosperar. Usted va a dejar las excusas. Porque ¿sabe cuál es la mayor tragedia de un cristiano cuando va a prosperar? ¿Sabe cuál es la peor desgracia de un cristiano cuando Dios lo va a prosperar? Cuando tiene que abrir un negocio. ¿Usted quiere saber cuál es? Esperar tener un gran capital. No, es que yo necesito tener un capital grande. ¿Cómo voy a arrancar yo vendiendo un paquete chicle?
¿Cómo voy a arrancar yo vendiendo unas curitas? ¿Cómo voy a arrancar yo vendiendo un termo de café? No, yo necesito es capital. ¿Cuánto han dicho esa estupidez? Levante, que sea honesto. Levante su mano para saber que no fui el único. Que yo necesito es un gran capital. Diga que está a su lado. Estabas más perdido que Adán el día domingo. ¿Por qué? Porque es el Día de las Madres. Que Adán en el Día de las Madres. Más perdido que Adán en el Día de las Madres. Porque en el reino de Dios, para que tu idea de prosperar se haga grande, tú necesitas comenzar con la semilla más pequeña. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios se muestra como Dios. Si Dios necesita darte un gran capital para hacerte prosperar, ¿de qué le sirve ser Dios? Dios revela que Él es Dios cuando con la semilla más pequeña termina dándote el negocio. No, yo no voy a predicar más. Yo no voy a predicar más. Usted no está celebrando. Carlos está estirando acordes y no toca. Hijo, si no puede fluir, siéntate a recibir palabras, no le pares. Dígale que está a su lado. Transformación es el objetivo de la expansión. ¿Por qué nos vamos a expandir para poder transformar? Porque nunca vamos a transformar esta sociedad si no nos expandimos. Nunca vas a transformar tu familia si no te expandes. Nunca vas a transformar el mundo o el Junquito si no nos expandimos. ¿Cómo queremos transformar esta sociedad sin expandirnos? ¿Por qué, pastor? Porque un cristiano menos es un ladrón más. Un cristiano más es un ladrón menos. Porque un cristiano más es un drogadicto menos. Porque un cristiano más es un corrupto menos. Porque un cristiano más es un adúltero menos. Entonces, ¿por qué tenemos que crecer hasta llegar a 3.000, 5.000, 10.000 personas como iglesia y crecer en Caracas y crecer en todo el país? Porque mientras más seamos los buenos, menos serán los malos. Dile al que está a tu lado, sentido común. Dile, si trabajamos más, podremos orar por cosas más importantes. No, si a usted le cae ese principio, usted va a ser libre. Si usted trabaja más, podrá orar por cosas más importantes, porque el objetivo de la expansión es la transformación. Dios todas las veces que interviene en la Biblia, Dios todas las veces que hace que algo se expanda, es para transformar. Dios se va a intervenir en tu vida para transformarte. Dios se va a meter en Venezuela para transformarlo. ¿Qué significa la palabra transformación? Tome nota. La palabra transformación significa cambio de forma. La palabra transformación significa cambio de aspecto. La palabra transformación significa cambio de costumbres. La palabra transformación significa cambio completo, por el cual una cosa se convierte en otra. ¿Cómo usted sabe si realmente usted está siendo transformado? ¿Cómo usted sabe si su vida está siendo transformada? ¿Cómo usted sabe si este año usted ha sido transformado en estos 5 meses o sigue igual que todo el año pasado? ¿Cómo usted sabe que su economía está siendo transformada? ¿Cómo usted sabe que va a poder medir en los próximos meses si Dios te está transformando? Sencillo. Tu forma de hacer las cosas va a cambiar, porque si tú sigues haciendo las cosas como las hacías el año pasado, tú no has cambiado, Dios no te ha transformado, porque que Dios te transforme significa que cambias de la forma en que haces las cosas, cambias la cosa en que te relacionas con la gente. Hacías negocio de una forma, ahora la haces de otra. Estabas con tu esposa de una forma, ahora estás de otra. ¿Por qué? Porque transformación es cambiar de forma. Diga, cambio de forma. ¿Cómo sabremos si estamos siendo transformados? Dile al que está a tu lado, cambio de aspecto. Tu aspecto va a cambiar. Antes tenías cara de malandro y de plan, ahora tienes cara de santo. Ahora te vistes bien. Ahora hueles bien. Antes la gente no quería abrazarte y ahora quieren abrazarte porque hueles bien.
La gente te ve y te dice, wow, pero ahora estás vistiendo diferente. Ahora estás hablando diferente. Ahora hasta te peinas diferente. Ahora tu mirada es diferente. ¿Usted no ha visto gente que le cambia la mirada? ¿Usted no conoció gente que el diablo la transformó pero para mal? Cuando usted lo conoció hace unos años, una mirada inocente, una mirada, y de repente de la noche a la mañana, si es un hombre, cara de malo, de diablo, de pran, y si es una mujer, cara de bicha, así de loberida, y todas esas cosas, y usted dice, Dios mío, ¿pero qué le pasó? Porque la transformación del bien o del mal va a cambiar tu aspecto. Cuando usted ve que alguien de la noche a la mañana comienza a cambiar su aspecto, no es porque quiere cambiar, es porque alguien lo está transformando. O el bien o el mal. Porque cuando a ti se te mete Cristo, tú comienzas a transformar hasta cómo te vistes. ¿Usted no se ha dado cuenta que la gente que cae en droga o en depresión, su aspecto le cambia? ¿Por qué? Porque lo están transformando. Pero usted, cuando es transformado por Dios, cuando usted es transformado por Dios, el aspecto cambia tanto que dice la Biblia que los sirvientes de Salomón, su aspecto dejaba impresionado a los reyes más poderosos de la tierra. Yo quiero decirte, y levanta tus manos, que cuando la transformación viene a tu vida, tu aspecto va a dejar impresionado hasta la gente más importante de la tierra, porque transformación es cambio de aspecto. Usted no ha ido a lugares donde el lugar es el mismo que hace 6 años, que hace 10 años. Iglesias que se llaman ser, nosotros no somos una iglesia religiosa. Y el aspecto de todo el mundo es el mismo de hace 3 años, 4 años, las mismas sillas, no cambian los equipos de un lado, no ponen una cosita. ¿Por qué? Porque la transformación es cambio de aspecto. Es cambio de costumbre, diga cambio de costumbre. Ya toda esa costumbre es mañosa, habilidosa, de querer hacerla. No, todo eso cambia porque está siendo transformado. Entonces, ¿qué es lo último que dice? Cambio completo, diga cambio completo. Y mira lo que dice, de una cosa que se convierte en otra. Cuando Cristo a ti te cambia, y diga, y Cristo cambia, diga, y Cristo transforma. Cuando Cristo te transforma, tú no te puedes parecer en nada de lo que eras antes que Cristo apareciera. Yo quiero decirte que si tú todavía te pareces al viejo tú, necesitas ser transformado. Si tú todavía tienes cosas del viejo tú, si a ti todavía cuando tú llegas a donde tus amigos que no eran cristianos te ven igualito, yo quiero decirte que si tú estás recién convertido, tú tienes 3 meses, 6 meses, 9 meses, ya los amigos tuyos de antes tienen que estarte viendo raro y decir, oye, pero ya este no es como antes, pero ¿qué le pasa? Pero ya no se ríe de lo mismo, pero ya no dice las mismas palabras. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra en tu vida y Cristo se te expande por dentro, tú vas a ser transformado y la gente no te va a reconocer. ¿Por qué, pastor? Porque si todos los que no tienen a Cristo te aman y te quieren, escucha bien, si todos los que no tienen a Cristo te aman y te quieren, significa que tú no tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo y usted está en medio de una conversación que no debe, en medio de gente hablando cosas de pecado, en medio de gente hablando cosas de ser bandido, y usted no opina para no tener problemas, así sea su tío, su abuelo, quien sea, cuando la gente está hablando así de sexo libremente, y usted no dice que eso está mal, que eso es pecado, y usted no te ven como bicho raro, significa que tú no tienes convicciones reales y que Cristo no te ha transformado. Por eso es que llega un punto que cuando están hablando pecado, usted tiene que mostrar que usted tiene a Cristo. Y si la gente no se incomoda contigo, tú tienes que revisar tu fe,
Tú tienes que revisar que hayas aceptado a Cristo o no, porque cuando hay un cristiano y hay un ambiente de pecado, el cristiano tiene que incomodar. Si tú no estás incomodando en un ambiente de pecado, significa que tienes que arrepentirte y aceptar a Cristo. Aplauda al Rey de Gloria. Señores, eso es transformación. Cuando usted tiene a Cristo, donde hay pecado, el pecado se incomoda. Pero si los pecadores no se incomodan contigo, ya tú sabes que eres uno más de esa especie. Voy finalizando. Levante sus manos y diga conmigo: por eso debemos trabajar por transformación personal, familiar y nacional. Tómale la mano al que tienes a tu lado y le debes trabajar por transformación personal, familiar y nacional. Una persona transformada es todo lo que Dios necesita. Una persona transformada es todo lo que Dios necesita. John Wesley le dijo a Dios: Señor, dame 100 hombres con temor tuyo y yo rindo Europa a tus pies. John Wesley sabía que 12 hombres transformados de verdad iban a quebrar la historia en dos. Señores, yo quiero decirte algo. El que haya hecho que se partiera la historia en dos no fue la muerte de Cristo en la cruz. Fueron que los 12 discípulos fueron tan transformados por la vida de Cristo, que la vida de Cristo en ellos dividió la historia en dos. Porque Dios necesita uno solo en esta noche que le diga: Señor, yo quiero ser transformado por ti de verdad. Eso es lo que Dios necesita. Que haya aquí una vida que le diga: yo quiero ser transformado. Transfórmame a mí. Porque si me transforma significa expansión. Y si me transforma significa que toda mi familia va a cambiar, que mis hijos van a cambiar, que mi vida va a cambiar, que mi nación va a cambiar, que mi sociedad va a cambiar. Porque Dios necesita es un hombre o una mujer que en esta noche le diga: Espíritu Santo, de verdad quiero ser transformado por ti. Quiero una transformación total para mi vida. Quiero ser expandido, Señor. Quiero que te expandas dentro de mí. Porque si la expansión crea transformación, yo quiero ser ese hombre que tú necesitas. Yo quiero ser ese Abraham del que saques una nación. Yo quiero ser ese Moisés que liberte todo un pueblo. Yo quiero ser ese David que tumbe un Goliat y levante una nación. Yo quiero ser ese Isaías que anuncie tu venida. Yo quiero ser un Samuel que sus dichos no caigan por tierra y unja el próximo rey. Tú necesitas saber que Dios necesita uno solo que le diga: transfórmame a mí, hazlo conmigo. Estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a ser trabajado, estoy dispuesto, Señor, a que lo apostólico me trabaje. Voy a dejar la flojera, voy a dejar la pereza, voy a dejar la falta de fe. Quiero ser transformado, quiero expandirme, porque tú necesitas uno para transformar el mundo entero. Aplauda al Rey. Entendámoslo, señores. 12 hombres transformados le dijeron al mundo que era necesario partir la historia en dos. Uno solo transformado en su totalidad pone el junquito patas para arriba a los pies de Cristo. Tú solo transformado, con que Dios te transforme a ti por completo, tú no vas a tener que orar por tu familia para que se convierta. Si Dios te transforma a ti por completo, tú no vas a tener que orar por tu esposo, tú no vas a tener que orar por tus hijos, porque tu misma vida les va a gritar que tienen que dividir su historia en dos y que tienen que rendirse ellos también a Cristo. Diga: ser transformado. Señores, expansión y transformación solo es posible a través de Jesucristo. Expansión y transformación solo es posible a través de Jesucristo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
versos 6 y 7. Mira lo que dice. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y Jesucristo, mira lo que significa su nombre, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada vez que usted y yo hablamos de Jesucristo, estamos hablando de esto, del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, es decir, la expansión de su imperio. Mira lo que dice, la expansión de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y hubiese dicho amén, hubiese aplaudido. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque él comienza diciendo que la única manera de que el reino se expanda hasta el fin en completa paz es que el niño nazca, es que Jesucristo nazca realmente en ti. Porque ¿sabe cuál ha sido el problema? Que la gente quiere transformación. Tranquilo, que yo no me voy a caer con el cable. La gente quiere transformación, la gente quiere expansión, haciendo cosas diferentes o fuera de Jesucristo. La gente quiere transformación del país, apostando que se vayan unos, que se monten otros, que se monten otros, o que se vayan unos. Esto que está viviendo Venezuela es insoportable e inaguantable. Pero yo quiero decirte que si Jesucristo no entra en acción, después que se vayan estos, vendrán otros iguales. Porque lo único que puede transformar es que ese príncipe admirable, es que ese consejero, es que ese Dios poderoso nazca en Venezuela. Lo único que va a hacer que tu vida pase a otro nivel es que tú le puedas decir: Jesucristo, transfórmame por completo. Jesucristo, haz algo en mí. Por eso, señores, la revelación de Jesucristo en nuestra vida nos dará abundancia para transformar. Cuando Cristo se revela en tu vida, eso te dará abundancia para transformar. Levante su mano y diga: cuando Cristo se me revele, eso me dará abundancia para traer transformación. Entienda esto y tenga su mano levantada. El Señor comenzó con 12 y después de la expansión y transformación llegaron los recursos para hoy poder ser millones. Ten tu mano levantada y entiéndelo. El Señor comenzó solo con 12 discípulos, pero después que comenzó con los 12, vinieron los recursos. Con los recursos vino más gente, con más gente vino más recursos, y con eso los millones que hoy nosotros somos. Entiende que esa es la palabra de Dios para ti. Comienza a trabajar con lo que ya está en tu mano. Comienza a trabajar con esa semilla. Eso hará que vengan los recursos. Eso hará que venga la gente. Eso hará que venga lo que necesita. Y con lo que tienes, no con lo que no tienes. Dile que está a tu lado con tu mano levantada: con lo que tienes, no con lo que no tienes. Con lo que tienes es que vendrá la expansión, es que vendrá la transformación, es que vendrá la abundancia. ¿Qué necesitamos? Que Cristo se nos revele, que lo apostólico se nos revele, porque lo apostólico traerá la expansión y la transformación. Póngase de pie, hermano. Por eso, gente transformada es gente transformadora. Dile que está a tu lado: gente transformada es gente transformadora. Abraza a 2, 3 personas y dile: gente transformada es gente transformadora. Hechos 17, capítulo 6 dice, Hechos 17, capítulo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también
han venido acá. Ahí la palabra es, estos que transforman el mundo entero también han llegado aquí. Eso es lo que tiene que suceder en tu vida en los próximos días. Que donde tú llegues, la maldad sepa que llegó un transformador. Que esta noche, cuando llegues a tu casa, la pobreza, la escasez, sepa que se le acabaron sus días, porque llegó un transformador. Que cuando tú llegues esta noche a tu casa, la enfermedad sepa que llegó un transformador. Que cuando tú llegues este día a tu casa, tu familia sepa que llegó una transformadora, mujer. Que mujer, tú no vas a ser una víctima. Mujer, tú no vas a ser una más. Tú eres una transformadora. Tú tienes que hoy, cuando salgas de este lugar y pongas pie en la tierra tenga que reconocer que hay transformadores caminando por allí, que lo malo lo convierten en bueno, que lo escaso lo convierten en mucho, que la pobreza la convierten en prosperidad, que la pequeña semilla la hacen llegar a grande, porque gente transformada es gente transformadora. Ten tu mano levantada, por favor, y recíbeme esta palabra. Tú, a partir de hoy, no puedes ser parte de la circunstancia que llegue a tu vida, tú tienes que transformarla. Circunstancia que llegue a tu vida, tú tienes que expandirte, tú tienes que extenderte y tienes que transformarla, porque ya tú no eres alguien más. Diga, yo soy un transformador. No, dígalo convencido, yo soy un transformador. Dígalo 3 veces, yo soy un transformador, yo soy un transformador, yo soy un transformador. Usted no es parte de la circunstancia. Usted es un hijo de Dios que está en el reino de Dios. Usted es un cristiano apostólico. Diga apostólico. Diga, no soy un cristiano más. Soy un cristiano apostólico. Y diga, y lo apostólico transforma el mundo entero.